Y bueno, también contarles que el reconocimiento al liderazgo sostenible que ustedes acaban de ver ahí, que les presentó Jennifer, fue el primer reconocimiento que hubo en Panamá a mejores prácticas, oportunamente en responsabilidad social y hoy en día en ASG, alineado a las últimas tendencias. Entonces, contarles que el tema de sostenibilidad es totalmente prioritario para la Cámara y su Junta Directiva. Me honra ser la liaison de la Junta Directiva en temas de sostenibilidad. Tuve la oportunidad de ser chair también del comité y también un poco el mensaje es que los comités son la escuela de liderazgo de AmCham. Uno acá se forja para ir creciendo como líderes dentro de la Cámara, es una gran escuela y de hecho Jennifer hace 3 años fue la vice chair. Hoy vamos a elegir el vice chair o la vice chair de este comité, es muy importante porque es esa escalerita de la escuela de liderazgo que yo le digo que es el corazón de la Cámara. Entonces, queríamos darles en nombre de la Junta Directiva la bienvenida a todas y a todos y especialmente desearle a Jennifer todos nuestros buenos deseos de que sea un éxito como liderazgo, su liderazgo en esta comisión. Los chairs son electos por la Junta Directiva, o sea que al final de cuentas hay un voto de confianza de la Junta Directiva a tu gestión y te felicitamos por eso. Y bueno, los instamos a todos a compartir este espacio, que es un espacio de pares, para compartir mejores prácticas, hacer networking y que nuestros negocios sean cada vez más sostenibles y nos vayamos posicionando como país, no solo como un país competitivo, sino sostenible. También aprovecho darle la bienvenida a Malena, una amiga de la casa, y bueno, felicidades Malena también por la presidencia de la Cámara Panameña de Desarrollo Social y honrados de que empezar este comité de sostenibilidad, esta nueva gestión con tu charla. Así que bienvenidos a todos, felicidades Jennifer, Gracias. bienvenida Malena. Bueno, Muchísimas gracias. Perdón. tranquila. No, y para iniciar, la verdad, nuevamente yo me uno a los agradecimientos de Dácil. Malena, yo sé que estás supremamente ocupada, pero gracias por cedernos este espacio y nos vas a hablar de un tema que es supremamente importante, que es educación que genera valor y sobre todo las alianzas para fortalecer esa sostenibilidad empresarial. Pero antes de empezar, yo quiero un poquito hablar de Malena, como lo mencionó Dácil. Malena es abogada con un máster en gestión de políticas públicas y especializada en derechos humanos y sostenibilidad. Actualmente ella es la directora ejecutiva de Fundación Trenco, donde impulsa proyectos de desarrollo sostenible, educación, apoyo a comunidades y participación ciudadana. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector social, liderando iniciativas de alto impacto. Y actualmente, como lo dijo Dácil, es también la presidenta de Capadeso. Bienvenida, Malena. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. También me sumo a las felicitaciones, Jennifer, y les deseo éxitos y que sigamos construyendo país a través de este liderazgo, ¿no? Y a través de todo lo que fomenta y construye AmCham. Bueno, el tema, como bien lo podemos apreciar en pantalla, vamos a hablar de educación que genera valor y vamos a hablar sobre esas alianzas que fortalecen la sostenibilidad empresarial. En Panamá hay una realidad que no podemos ignorar. Yo estoy segura que muchas veces cuando en Panamá hablamos sobre educación, y este fue uno de los temas cuando conversaba con Jennifer, y yo le decía a Jennifer, ¿qué mensaje queremos dejar con esta presentación? Y Jennifer me decía, bueno, el tema de educación es tan amplio y todos tenemos una preocupación importante porque estamos viendo una realidad que prácticamente se nos viene encima. Y al final de esta conversación voy a cerrar con algo duro, pero que es real y que debemos tenerlo muy presente porque hablamos de nuestro país. En realidad, en Panamá hay una realidad, como les dije, que no podemos ignorar. Podemos ir siguiendo con la presentación. Panamá tiene actualmente 414,000 niños viviendo en hogares pobres, y casi 800,000 que no saben leer. Nosotros hicimos un censo de población recientemente y la data dura de ese censo nos dice que Panamá tiene aproximadamente 4 millones de personas. Y estamos hablando de que aproximadamente 800,000 niños no saben leer. Panamá tiene aproximadamente 1,300,000 niños, niñas y adolescentes a lo largo de toda la República.
Esos universos se superponen, pero no son iguales. Y nosotros tenemos que entender hoy día que Panamá cuenta con 3 mediciones importantes sobre niñez y adolescencia. Podemos seguir. Son 3 pobrezas que se superponen. Tenemos en primer lugar la pobreza monetaria, que los invito a todos a leer este informe que publicó recientemente el Banco Mundial, en donde se habla de que 414.000 niños, es decir, 34.5% de los niños en Panamá, tienen y están calificados con pobreza monetaria. Sin embargo, tenemos otra medición que nos dice que 34% de los niños también viven en pobreza multidimensional. ¿Qué significa eso? Quizás la pobreza monetaria significa el ingreso en dinero, pero la pobreza multidimensional significa que muchos de estos niños carecen de dimensiones importantes para poder lograr su desarrollo pleno e integral. Muchas de esas carencias, muchas de esas dimensiones están la educación, la luz, el saneamiento. Y tenemos una pobreza de aprendizaje de 799.200 niños, es decir, de acuerdo al Learning Poverty Brief, tenemos un 66.6% de niños. Cuando hablamos entonces de educación, muchos de nosotros nos imaginamos a los niños en un salón de clases recibiendo educación. Un niño que llega bañadito, peinado, una niña igual, con sus zapatitos, que se sienta a recibir clases. Sin embargo, la realidad educativa de estos niños están aquí hoy en esta data dura que les estoy presentando. Son niños que probablemente llegaron a esa aula de clases sin haber recibido ningún tipo de educación de estimulación temprana, es decir, de 0 a 6 años no recibieron ningún tipo de educación. Probablemente están llegando a su aula de clases sin recibir ningún tipo de alimentación. Seguramente están viviendo en condiciones muy precarias de vivienda. Probablemente están sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar. Entonces, son niños que entran al primer grado, posiblemente con unas brechas enormes, con una maestra que a duras penas podrá enseñar a algunos de los 30 niños o 35 o 40, y muchos de ellos empiezan a avanzar en sus niveles educativos con grandes rezagos. Muchos de ellos llegan a 4º grado, a 5º grado, a 6º grado, sin saber leer, escribir o sin comprender lo que leen. Y está comprobado científicamente que una persona que no comprende lo que lee va a ser un adulto que no va a poder competir, no va a poder adquirir un empleo digno. Y hablamos al principio de esta presentación de una población de 800.000 personas. Hoy son niños, niñas y adolescentes, pero son personas que nuestro sistema educativo está dejando atrás. Por eso hoy nosotros no lo vemos como un problema, lo vemos como una crisis que requiere la actuación de todos nosotros para poder sacar adelante una población con un enorme rezago. Podemos continuar. Como les decía, el Learning Poverty Brief lo cuantifica desde el lado educativo y digamos que en términos de dólares de inversión por niño, cada uno de los niños, nosotros o Panamá invierte en cada uno de los niños $1.526 promedio, que es muy bajo comparado con la región en donde se está invirtiendo aproximadamente $2.840 y los países de muy alto ingreso logran invertir hasta $8.200. Así pues, podemos resumir en base a otras pruebas a las cuales Panamá ha tenido oportunidad de someterse, que casi
7 de cada 10 niños no es capaz de leer un texto simple. Y esto no es solo un problema educativo, como les digo, es una crisis país. ¿Podemos avanzar? Esto, podemos avanzar a la próxima, está generando brechas estructurales en el desarrollo humano, en el desarrollo de capital humano. Es por eso que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, el tema educativo cobra importancia, cobra relevancia. Y lo más importante es empezar desde la base. Recordemos, y nuevamente los insto a leer este informe del Banco Mundial, nosotros tenemos la mayor pobreza de los niños, está en las edades de 0 a 3 años. Y está comprobado que una niña que no recibe esa educación inicial está mucho más o es mucho más vulnerable a no terminar la universidad, a sufrir violencia, a sufrir inclusive algún tipo de otras enfermedades. El problema es estructural. Como les decía, podemos avanzar. Y el nombre que tiene se llama pobreza de aprendizaje. Podemos continuar, Jennifer. Estas fotos son fotos reales. Estas son fotos nuestras que hemos tomado cuando vamos a hacer voluntariado corporativo a nuestras escuelas. El Estado tiene en este momento una obligación y tiene una responsabilidad, pero también nosotros como empresas, porque estas son nuestras áreas de influencia. Estos son los espacios en donde están nuestras empresas y no podemos voltear la mirada y no podemos pretender que un niño aprenda a leer y escribir si las condiciones de la cocina son deplorables, si las condiciones en donde están las bancas no son dignas. Nuevamente, cuando hablamos de educación, es súper importante que nosotros podamos ubicarnos en el contexto social en donde están creciendo los niños, niñas y adolescentes de Panamá. Si nosotros queremos cerrar las brechas educativas, nosotros no podemos hablar solamente del componente educativo, tenemos que hablar del componente social. Los niños dependen 100% de los adultos. Los niños dependen 100% de todo lo que la infraestructura y los servicios que ellos tengan alrededor puedan brindar: salud, educación, juego, porque bueno, son derechos y por eso es que hablamos de la importancia de que el Estado genere servicios basados en un enfoque de derechos. Ya no se trata solamente de ir a la escuela a ayudar a hacer pintura, se trata de entender el contexto y poder entender cómo podemos nosotros apoyar el aprendizaje de calidad de los niños. Me decía una persona ayer que cómo un padre de familia puede exigir calidad si él no la conoce, y es muy cierto. Nosotros no podemos pretender que un padre de familia entienda o comprenda si un niño o una niña está recibiendo una educación de calidad si él no la recibió. Entonces, la pobreza es un estigma que acompaña y se lleva de generación en generación. Un niño que no aprende a leer y escribir es un adulto que no puede ir a la universidad y que probablemente va a repetir el ciclo de pobreza. Y hoy tenemos un número y una data dura. Estamos hablando de 800.000 personas y eso es una crisis. Entonces, digamos que, como les decía, la pobreza es multidimensional. No solamente hablamos de falta de dinero, hablamos de falta de acceso a la educación, falta de oportunidades, falta de desarrollo para habilidades, y esto genera un círculo vicioso. Para nosotros, desde Fundación Trenco, es importante entender que esta responsabilidad no es solo del Estado. Nosotros tenemos un deber, y es poder garantizar también los derechos de los niños en nuestras comunidades. Por eso para nosotros la educación no solamente significa tener un niño sentado en el aula, significa entender cuáles son sus necesidades más apremiantes. Y es así como empezamos a construir alianzas que generan valor.
Y estas alianzas, y voy a traer aquí a uno de los autores muy reconocidos en el ámbito empresarial, que es Michael Porter, que dice y habla sobre alianzas que generan valor. Alianzas, y en este momento yo puedo decirles que es una alianza que pudiéramos denominar una alianza público, social y privada, porque estamos trabajando la empresa privada, en este caso Fundación Trenco, que es una fundación corporativa que en este momento ejecuta las acciones de responsabilidad social de un holding empresarial panameño con una trayectoria aproximadamente de 60 años de gestión. Una empresa privada, un holding privado, que hace una alianza con una ONG, que es una organización sin fines de lucro, y estamos beneficiando al sector público. Por eso hablamos de alianzas que impactan. Entonces vamos a pasar aquí, y esto quiero hacer un alto muy pequeño, porque aquí, como ustedes pueden ver atrás, dice Junta Comunal de Chilibre. Este proyecto particularmente lo estamos ejecutando en Chilibre. Y también tenemos una responsabilidad como empresa, y es poder llevar de la mano a nuestros gobiernos locales a que ellos también se empoderen, a que ellos también generen conocimiento y a que nosotros podamos también instalar conocimiento en nuestros gobiernos locales. Todavía los gobiernos locales no manejan del todo el tema de, por ejemplo, la Ley 285, que es el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que hace un llamado a la articulación intersectorial e interinstitucional para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y esta foto particularmente fue una rendición de cuentas a la que nosotros llamamos a la Junta Comunal, al Centro de Salud de Chilibre, con los actores con los que hoy trabajamos, que ahora se los voy a explicar con detalle, porque debemos también rendir cuentas y explicarle a los gobiernos locales, a las instituciones, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos empezar a articular y que ellos puedan evidenciar las necesidades de sus comunidades y cómo podemos nosotros convertir y hacer que la colaboración genere una sinergia importante en beneficio de nuestras comunidades. Hasta hace, no sé, quizás 4 años, Panamá cuenta ya con un índice de pobreza multidimensional orientado por corregimientos. Eso hoy también nos ayuda a tener data dura y entender que más allá de tener indicadores de resultado, nosotros como empresas y Fundación Trenco lo que está buscando son indicadores de impacto. ¿Cómo logramos trascender en la comunidad? Y eso solamente lo hacemos a través de este tipo de intervenciones que son intersectoriales. Esta reunión, y podemos seguir, puedes quedarte aquí. Esta reunión fue muy interesante. La traigo nada más como un ejemplo con el Centro de Salud de Chilibre. Solamente el Centro de Salud cuenta con una psicóloga y la directora del Centro de Salud nos decía que obviamente no se dan abasto, porque la psicóloga pues requiere atender muchos casos y no se dan abasto para la cantidad de niños, niñas que requieren una atención especializada. Pero todo esto nos ayuda a nosotros a que el gobierno local también pueda apoyar a la gestión y que pueda empezar a trabajar articuladamente con todos los servicios locales que requieren los niños para su desarrollo integral. Actualmente, nosotros desde Fundación Trenco hemos atendido a más de 200 niños. Esta data que les traigo no es solamente de Chilibre, también aquí estamos sumando a la población de una organización sin fines de lucro que se llama Nueva Generación, que queda en El Chorrillo. Eso lo estamos haciendo, estamos atendiendo a esta población desde el año pasado. Entramos haciendo un pretest de niños de 6 años a 12 años y los hallazgos definitivamente nos hicieron que tuviésemos que intervenir a la población porque teníamos niños de 10, 11 y 12 años que pues no comprendían ni siquiera frases completas. ¿Podemos continuar? Bien, nosotros
hoy hemos estado midiendo el proyecto. Ya nosotros hoy, esto que vamos a ver aquí sí es solamente el Ñajú. Nosotros hicimos inclusive un benchmark de la región para entender cómo está nuestro proyecto comparado a lo que está haciendo la región Colombia, Chile, Brasil, y nos dimos cuenta que básicamente lo que estamos invirtiendo hoy por niño, aquí les tengo el costo aproximadamente mensual, está mucho más bajo de lo que tenemos en la región. Y nosotros, desde Fundación Trenco, también estamos incluyendo un componente, y ahora se los voy a mostrar en otra de las filminas que tenemos acá, un componente muy importante. Por eso les digo, no estamos trabajando solamente un indicador de resultado, nosotros estamos buscando trascender e impactar y estamos incluyendo un componente para aquellos niños que no logran, a pesar de tener y mantener la intervención durante un año completo, las competencias en el post-test. Podemos, aquí como podrán ver, esta inversión tiene un retorno 100%, es un retorno muy alto la inversión. Estamos trabajando para prevenir repitencia, estamos trabajando para prevenir, no me gusta utilizar la palabra deserción, porque en verdad los niños, o sea, no es que ellos se van de la escuela porque quieren, es porque el sistema empieza a excluirlos. Entonces, digamos que es una exclusión realmente. Y el peso entonces y esa responsabilidad cae sobre nosotros, sobre la sociedad. Y estamos atendiendo, también estamos haciendo que esta atención post sea o temprana, pues reduzca los costos, ¿no? Podemos pasar. Bien, el retorno educativo, los resultados demuestran mejoras significativas, competencias fundamentales de lectura con incrementos que superan ampliamente los estándares esperados para programas de intervención temprana. Aquí, por ejemplo, estos son los componentes que nosotros trabajamos con nuestro programa. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo lo sabes? Porque se hace y se trabaja con mediciones. Se hace un pretest y durante cada cierre de unidad se hace entonces una evaluación por cierre de unidad y al final del año cerramos con un post-test. Voy a hacer otro alto aquí importante. Cuando nosotros empezamos a buscar aliados estratégicos para desarrollar esta intervención, era muy importante lograr hacer una especie de after school. No sé si todos ustedes saben, pero la hora clase de las escuelas públicas es muy corta. Son aproximadamente 30 minutos, a veces hasta 35 minutos solamente, comparado con las escuelas privadas, que la hora clase puede ir de 50, 55 minutos a una hora. Entonces, los niños de las escuelas públicas oficiales ingresan a las 7, 7 y media y terminan sus clases a las 12 del día. No podemos interrumpir las 3, 4 horas que ellos reciben de clases, así que lo que nosotros le propusimos al centro educativo, y digamos que esto es parte de el filtro y del due diligence que se hace antes de entrar al centro educativo, es primero revisar si tenemos un espacio para poder almorzar, o sea, que la escuela tenga un comedor y que tengamos un espacio para que los niños se queden después de clases. O sea, que los niños se quedan 2 horas después de clase, después de haber recibido su almuerzo. Y eso para Fundación Trenco era muy importante, porque para que un niño adquiera fluidez, comprensión, requiere diario este acompañamiento. Obvio, no se quedan todos los días, se quedan una vez a la semana, pero es un acompañamiento importante para poder complementar lo que ellos están haciendo en 30 minutos clase. Entonces, estos son los componentes, lo que ustedes ven acá. Si ven en rojito cómo empiezan los niños y en verde cómo nosotros logramos que ellos concluyan el año. Lectura de letras, y esto estamos hablando de niños que ya deberían estar reconociendo letras.
terminan, como ustedes pueden ver, es muy evidente y notoria el avance que tienen los niños. Y si ven acá, comprensión de frases y comprensión de textos completos, tal vez allí no logramos la misma evolución que con los otros componentes, porque aquí se requiere mucha más intervención. Por eso nosotros también, para complementar este programa, creamos un club de lectura que acompaña el post, es decir, los niños que pasan por aquí continúan al año siguiente porque hay que seguir reforzando fluidez y comprensión. Gracias. Entonces, como pueden ver, este es un análisis comparativo. Este es específico del centro educativo El Ñajú. Aquí pueden ver las cifras de cómo empiezan y cómo terminan. Lecturas, por ejemplo, aquí hay una interesante, ustedes me van a preguntar qué significa, de pronto que se llama lectura de pseudopalabras. Esto se utiliza, la metodología que se utiliza acá, que utiliza la Fundación Semillas de Lectura, es una metodología de conciencia fonética. Es una metodología que está comprobada a nivel mundial, que le permite a cualquier ser humano aprender a leer cualquier palabra en cualquier momento. Muchas veces, entonces por eso las pseudopalabras son palabras que no necesariamente son Panamá, mamá, sino que son palabras inventadas. Pero esto le permite saber el evaluador que el niño reconoce sonidos, que reconoce palabras, que reconoce y que le va a ser mucho más fácil leer textos. Entonces, digamos que en la comunidad de Ñajú, la implementación de este programa generó impactos cualitativos significativos, evidenciando pues un desarrollo integral en las habilidades lectoras y de comprensión. Podemos seguir. Acá un poco, básicamente lo que yo les comentaba, y esto es, quiero hacer un alto acá porque vale la pena y es importante. Cuando nosotros entramos a este centro educativo, entramos a atender a los niños de primero a cuarto grado. Cuando terminamos, al concluir en noviembre, diciembre, que la ONG nos entrega, la organización nos entrega los resultados, el hallazgo fue alarmante. De una población de 40 niños de primero y segundo grado, el 50% de estos niños requerían una asistencia específica. Es decir, estos niños requerían servicios de fonoaudiología, servicios de psicopedagogía, servicios de psicología. El centro de salud no los puede brindar, me decía la directora, en todo Chilibre solamente hay un fonoaudiólogo y logramos a través de Praxia Consultant, que es una empresa consultora que tiene un equipo multidisciplinario, llevar a estos profesionales al centro educativo, porque no podíamos dejar a 20 niños atrás. Si nosotros dejamos a 20 niños atrás, son 20 niños que mañana probablemente no van a continuar el colegio porque lamentablemente a nadie le gusta que le vaya mal. Y es un niño que en cuarto, quinto, sexto grado le va a ir tan mal, no va a poder estudiar matemáticas, ni ciencias, ni estudios sociales y probablemente tenga otras cosas más atractivas allá afuera, ¿verdad? Que puede ser la invitación a la delincuencia, la invitación al pandillerismo, que ir a un centro educativo a donde usualmente va a ser etiquetado porque pues le está yendo muy mal. Entonces, nosotros logramos llevar a los niños de 30 niños, logramos que la mitad aproximadamente pudiera salir adelante. Solamente necesitaban un poco de atención especializada. Esto, cuando hicimos el benchmark, ya podemos seguir, Jennifer, nos dimos cuenta que en la región, ahora lo vamos a ver en otra parte de la presentación, un poquito aquí lo que ha sido, pues, que ya les he conversado, el contexto de ambos programas. Este está más bien orientado a Barraza, que también es una población supremamente vulnerable, y nos pareció muy importante, pues, la intervención. Podemos seguir a la que sigue, porfa. Ok, entonces, básicamente aquí es, como les decía,
muchos niños con necesidades educativas especiales. Ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque recuerden, y por eso les vuelvo a invitar a leer ese estudio de pobreza monetaria, resulta ser que la mayor pobreza está en primera infancia. Y Panamá tiene un nivel de cobertura bajísimo. Creo que del 3 al 5%, si alguien quisiera aportar y corregirme, no hay ningún problema, pero es bajísimo. Entonces, obvio, los niños no es que necesariamente tengan un diagnóstico per se, pero requieren un acompañamiento específico. Y es precisamente porque están entrando a la escuela con un rezago. ¿Qué estamos haciendo? Todos los años, al finalizar el programa, hacemos una evaluación de hallazgos y empezamos a cerrar brechas. Este año particularmente lo que estamos haciendo es capacitando con Praxia Consultant a los docentes, a las docentes del preescolar. Esa escuela tiene prekinder y kinder y también tiene una maestra de necesidades educativas especiales a través de la conciencia fonológica, brindándole herramientas pedagógicas también para poder ayudar y cerrar esas brechas y evitar y poder prevenir, ¿no? Más niños con rezago. Seguimos, por favor. Ajá, podemos seguir. Bien, este es un programa en el que estamos trabajando en la escalabilidad y definitivamente tiene un impacto importante en los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, en educación de calidad, paz y justicia, definitivamente promoviendo sociedades pacíficas, inclusivas y facilitando también para que las instituciones, porque por eso les hablaba, ¿no? De la importancia que tenemos nosotros en esas comunidades, también con los gobiernos locales y reducción de desigualdades, porque requerimos lograr que todos los niños puedan adquirir sus competencias básicas, lectura, escritura, para desarrollar luego la comprensión lectora. Es un modelo probado que maximiza el retorno social en cada inversión. Podemos continuar. Bien, básicamente aquí lo que les hablaba también al inicio, una inversión focalizada que tiene un retorno social medible y mejora temprana que reduce costos futuros. Es un modelo que se puede replicar sin rediseño metodológico, permite escalamiento y nosotros ya estamos trabajando en diagnósticos en otras escuelas de nuestras comunidades para llevar el programa y cerrar estas enormes brechas. ¿Ok? ¿Podemos seguir? Bien, como les decía, esto es lo que nos está costando aproximadamente por estudiante, incluyendo la intervención especializada. O sea, e incluyendo también, perdón, los almuerzos de los niños. Así que realmente es una inversión que podemos medir, podemos cuantificar y podemos inclusive, ya por eso les digo, es escalable. Podemos llevarlo a otros centros educativos o podemos también encontrar aliados estratégicos como todos los que están acá para poder ir sumando y hacer alianzas colaborativas que nos permitan llegar a mayor población. ¿Podemos seguir? Bien, aquí quería llegar con ustedes porque digamos que cuando nosotros hicimos el benchmark, esto, para que vean, por ejemplo, lo que encontramos en otros países, diagnóstico temprano, tiene intervención especializada, que era la que yo les mencionaba a través de Praxia Consultant, tiene formación docente, tiene impacto medido y tiene enfoque socioemocional, porque también trabajamos la parte socioemocional, o sea, es integral lo que estamos haciendo con los niños y niñas del centro educativo El Ñajú. Y a pesar de eso, pues estamos logrando buenos costos de inversión por alumno. Ya podemos pasar. Pasar a la siguiente. Bien, entonces cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de alianzas, es importante que, y aquí pues no solamente la parte ambiental, sino también la parte social, la parte humana, nosotros como empresas tenemos que entender que invertir en el desarrollo humano es invertir en la sostenibilidad
de nuestro entorno empresarial. Hoy día, las competencias que exige entre la inteligencia artificial, la parte tecnológica, requiere que que los niños, niñas y adolescentes logren tener estas competencias de comprensión lectora. Alguien me decía el otro día, sí, pero si no tienen las habilidades tecnológicas, también les va a costar. Por supuesto que les va a costar, pero tenemos que empezar por lo básico, porque un problema matemático solamente se entiende leyendo un problema, leyendo el enunciado, y los niños requieren primero adquirir esta competencia de comprensión lectora. Y otro mensaje importante que quiero dejarles a todos: cada contexto es distinto. Nosotros no podemos trabajar en la comunidad sin la comunidad. Nosotros tenemos que entender cómo es nuestra comunidad, revisar cómo es la comunidad, ubicar líderes en la comunidad que nos permitan acercarnos a los gobiernos locales, al centro de salud, para poder realmente trabajar en la comunidad. El tema educativo no se puede tratar o solucionar solamente hablando de calidad educativa, pensando en que sentando al niño en un salón de clases, con una educación 100% frontal, vamos a lograr cambios. Porque como les dije al inicio de la presentación, cada niño es un universo y cada escuela es un universo. La mejor intervención educativa es aquella que se hace en un centro educativo bien administrado. Y para eso se requiere un buen liderazgo pedagógico desde la dirección del centro educativo. Entonces, soluciones educativas acompañadas de priorizar el contexto, de revisar el contexto y poder llevar soluciones adaptadas a cada contexto. El informe que les hablaba sobre pobreza monetaria habla de regiones, de provincias en Panamá, en donde, por ejemplo, una provincia como Coclé, por ejemplo, puede ser pobre monetariamente versus una provincia o una comarca, por ejemplo, como la Emberá, en donde estamos hablando de familias cuyo ingreso familiar es de aproximadamente $68 al mes. Entonces, esto pone a los niños en una situación mucho más crítica. Cada niño o niña que hoy no comprende lo que lee es un talento que el país está perdiendo y sobre todo una oportunidad que aún estamos a tiempo de transformar. Y recordemos la cifra, porque son 800.000. Creo que aquí terminamos dándoles las gracias, o al menos que tengamos preguntas, e invitarlos a todos a hacerlo juntos, y que con mucho gusto podemos reunirnos y revisar dónde más podemos ir a aplicar eh, proyectos en colaboración, porque bueno, todos tenemos techos económicos y financieros, pero sumando esfuerzos podemos hacerlo y podemos alcanzar a más niños. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Malena. No sé si los que están aquí tienen alguna pregunta para Malena, o los que están virtual. Sí, solo que conste en actas que hace muchos años dije que Malena va a ser ministra de Educación, ¿sí o no? Lo dije, ¿sí o no? Gracias, así le mi mentora, sí. No, y suele tener buen ojo, suele tener buen ojo. No, pero Gracias, lo que iba a contar es que acá para todos los que están acá, AmCham, su programa de responsabilidad social con la comunidad es de educación. Se llama Programa Directores de Escuelas de San Miguelito, tiene más de 10 años y básicamente transfiere capacidades gerenciales del sector privado a directores de escuela, porque bien lo decía Malena sobre el tema de la gestión también, ¿no? Y el liderazgo en los centros educativos. Entonces, ese programa, por si no lo conocen, para que averigüen, porque sus empresas pueden hacer voluntariado corporativo y son mentores de los directores. Entonces, es un hermoso programa al cual pueden sumarse, y es una forma de impacto colectivo que tiene más de 10 años. Y una cosa importante, cuando se creó el programa, que fue una expresidenta que lo promovió, dijo: si me voy a la ministra de Educación no va a tener tiempo para nosotros, vámonos a una regional. Estoy pensando un poco lo que hizo Trenco en su área de influencia. Entonces, AmCham eligió San Miguelito, dijo: vamos a trabajar con esta regional del Meduca. Y ya han pasado varios gobiernos y todos los directores regionales han colaborado, han contribuido,
y de hecho hoy en día la directora regional de San Miguelito ganó el concurso y pasó por el programa. Así que también es una escuelita de liderazgo de directores. Así que como eso para que sepan, porque es un tema súper importante para AmCham y qué bueno que empezamos el Comité de Sostenibilidad con este tema, ¿no? Sí, un poquito ahí para aportar también, y yo sí le voy a hacer una pregunta a Malena, es que el tema de educación sí es importante y es transversal a cualquiera de los negocios en los que estén nuestras empresas, porque de hecho lo estamos viviendo, y así empezó Malena su intervención, lo estamos viviendo con el capital humano que estamos recibiendo en las empresas, y estamos teniendo retos importantes. Entonces, Malena, yo aquí te pregunto, ¿cuál tú consideras o qué cosa nos puedes decir a todos los que estamos aquí que de pronto, y esto me lo voy a robar de una conversación que tuve con Juan Carlos, cuando hablábamos de todo el mundo está haciendo algo, pero desde su foco tan pequeño? Entonces, ¿cómo hacemos para poder tener un mayor alcance dentro de estas y tener impactos como el que estás teniendo? O sea, uno puede decir que 40 niños, bueno, 40 niños es un montón de niños, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? En impacto, exacto. En impacto, correcto. Son 40 personas. Son Bueno, 40 exacto. Bueno, miren, creo que aquí lo valioso sería entender dónde trabajamos, cuáles son nuestras áreas de impacto, de influencia. De hecho, nosotros ya hemos construido alianzas colaborativas, por ejemplo, con Ricardo Pérez, no necesariamente en temas de educación, pero lo importante es, y aquí quiero también invitarlos como a que nos desprendamos un poco de nuestros egos y que podamos invertir juntos, porque es así como vamos a lograr tener más impacto. Entonces, por ejemplo, ¿dónde estamos ubicados? En Coclé. ¿Qué otras empresas más están en Coclé que les interesaría invertir en educación? ¿Cómo podemos replicar y tener de pronto 2 centros educativos con este modelo? Y ojo, lo que nosotros, y estamos trabajando con Praxia Consultant y lo vamos a tener después de 3 años, es una evaluación de impacto y vamos a lograr dejar la capacidad instalada allí de la conciencia fonética para el aprendizaje de lectoescritura, porque no podemos, o sea, no pretendemos quedarnos allí. Recordemos que estamos hablando de inversiones que deben ser sostenibles. Por eso es que son proyectos que debemos medir y debemos entender, bueno, qué podemos hacer para empezar a cerrar brechas, dejar capacidad instalada y luego ir a monitorear. Así que la invitación aquí, Jennifer, es a unirnos, aliarnos en dónde estamos y en dónde podemos sumar fuerzas para alcanzar a muchos más niños, más centros educativos, más padres de familia y comunidades más empoderadas. Gracias, Malena. ¿Alguien más? Sí, yo, bueno, primero felicitarlos por el programa, las actividades. Y mi pregunta va dirigida, hablaba sobre capacidad instalada, ¿no? Tienes a un niño que lo tomaste desde muy pequeño, lo fuiste instruyendo, ya pasa por toda esa etapa y continúa. Hablabas del tema de monitorear. No sé qué tipo de experiencia has tenido, más o menos cuánto tiempo ustedes, en base a su estadística, dan ese monitoreo, cómo verifican si ese niño todavía continúa con la escuela, si por temas... eso también es preocupante, ¿no? Porque claro, agarro a varios estudiantes, los capacito, hacen un programa y después por diferentes circunstancias familiares el niño toca salir, entonces eso también queda ahí. No sé si has tenido la oportunidad o su programa busca también llegar hasta allá, ¿no? Sí, sí, claro, mira, importante, por eso les decía, el mejor programa es cuando tenemos una buena administración en la escuela. El director, la directora es el líder pedagógico. Entonces, nosotros podemos ver y podemos evidenciar estos resultados de varias maneras. Primero, la evolución de los niños en las otras materias. Les va mejor, por ejemplo, las maestras nos dicen, les va mucho mejor en español, les va mucho mejor en estudios sociales. Hay niños, por ejemplo, que tienen realidades muy duras en estos corregimientos en donde estamos hablando de pobreza multidimensional, realidades muy duras, realidades de violencia. Entonces, allí vale la pena también gestionar otro tipo de alianzas con otras organizaciones para gestionar algo más específico. Pero para nosotros, y por eso les hablaba de Praxia Consultant, ellos, si bien es cierto, es una empresa, una consultora, nos van a acompañar en los próximos años, por lo menos 3 años,
para poder hacer una evaluación de impacto, porque nosotros sí queremos tener un proyecto o un programa que podamos empaquetar y podamos seguir escalándolo en el tiempo y en otros centros educativos. También les quería mencionar, la intervención se hace en lectoescritura, ¿no? Entonces, si nosotros, por eso les digo, si nosotros identificamos niños que requieren más apoyo, hay que brindárselo hasta que los niños logren en el post-test tener, ¿cómo se llama?, los niveles apropiados. Si no los obtienen, porque los niños ya tienen una condición, ojo que hay condiciones y diagnósticos que ya salen de nuestro alcance, ya esos niños requieren, hay de todo tipo de situaciones allí, niños con inteligencia limítrofe, niños que tienen muchas cosas, ya eso sale de nuestro alcance, se escapa, ahí lo que nos corresponde es con el centro de salud, hacer las referencias para que los padres de familia puedan llevar esos niños a atención. Por eso, gestionar con el gobierno local es bien importante. El sistema de protección integral, que es la ley 285, nos invita a todos a articular. Entonces, hay entidades en donde nosotros debemos poder orientar al centro educativo para que el centro educativo pueda llevar a ese niño y ese padre de familia, porque los padres de familia tienen, o sea, hay mucho desconocimiento en las comunidades, lamentablemente. Así que es nuestra responsabilidad poder brindar. Entonces, articular de manera interinstitucional también es una responsabilidad importante de la empresa. Gracias, Malena. Gracias a todos. Hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Yo sí les voy a pedir que todos los que tengan más sugerencias, consultas respecto al tema, incluso lo podamos conversar como comité, porque probablemente podamos sacar algo interesante de aquí. Nada más que tenemos un tiempito limitado y todavía nos queda una acción más, que es elegir el Vice Chair del Comité de Sostenibilidad. Malena, muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros ha sido muy, muy importante que nos hayas dedicado este tiempo y de verdad agradecida 100%. Gracias a ustedes y espero estar personalmente la próxima vez. Muchísimas gracias por la invitación y a la orden para conversar y nada, tocar base y seguir incrementando el alcance de la lectoescritura en nuestro país. Así es, gracias.